Bienvenidos a nuestra misa del 12º domingo del tiempo ordinario en la parroquia Reina de los Ángeles en Chicago. De parte de nuestro párroco, Monseñor Jim, y todos nuestros líderes y personal, hacemos una bienvenida extensiva a todas las personas que hoy participan con nuestra comunidad por primera vez. Por favor, participen en nuestra misa usando el folleto que se puede encontrar arriba del video. Buenos días. Buenos días. Feliz Día de los Padres. Mis hermanos y hermanas, empecemos este domingo, este domingo de los Padres, como empezamos todas de nuestras oraciones, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A este momento, mis hermanos y hermanas, recordemos cómo hemos ofendido uno a otro con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y cómo hemos ofendido a nuestro Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh
Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. Padre misericordioso, que nunca dejaste tu mano a quienes has hecho alegar en tu amistad, concédenos vivir siempre movidos por tu amor y una familia temor de ofenderte por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y cayera, diciendo: si se tropieza y cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero y poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La vergüenza cubrió mi rostro, soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu temblor, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi ansia se dirige a ti.
Respóndeme, Señor, a la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mírenlo los humildes y alegremos. Busquen al Señor y dividan su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alaben el cielo y la tierra, las aguas y cuanto fluyen en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregúnenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 paños por una moneda? Sin embargo, ni un solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero aunque me llegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, antes que Jesús ha enviado a sus apóstoles para continuar su misión, era muy cerca de su muerte, quizás 6 meses, solo está enviando a sus apóstoles. Antes que Él les ha enviado a ellos para continuar su misión, que todos nosotros seamos uno, para servir a toda la gente sin excepción, según las necesidades y siempre. Él ha dicho a sus apóstoles 3 veces en este Evangelio de hoy, esta lectura: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y Cristo está diciendo estas palabras a cada uno de ustedes para continuar la misión, que todos nosotros seamos uno, amando uno a otro, sirviendo uno a otro. Eso es que está pidiendo a cada uno de nosotros, es toda la gente. Y Cristo sabía que sus apóstoles van a sufrir. Pero ha dicho: si ustedes creen en mí, yo nunca voy a abandonarlo. Yo voy a estar con ustedes. Ustedes valen más que todos los pájaros del mundo. Ustedes tienen mucho valor. Mis hermanos y hermanas, estamos llamados para continuar la misión. Porque en este momento, nosotros somos las manos de Cristo, sus ojos, su corazón, su voz. Si nosotros no vamos a continuar la misión, ¿quién va a continuar? Y mis hermanos y hermanas, Cristo está diciendo también: no tengan miedo, Pedro, no tengan miedo, Víctor, no tengan miedo, María. No tengo miedo. Está diciendo estas cosas
Porque el temor, especialmente muy fuerte, nos impide para construir su reino. El temor nos impide para vivir aquí en la presente, en este momento. Por ejemplo, hay gente que está viviendo en el pasado. Ellos están muy preocupados que ellos han hecho en el pasado. Pero ¿qué pueden hacer? El pasado pasó, se fue. Si ustedes son personas arrepentidas, si ustedes creen en la misericordia infinita de Dios, Dios puede leer sus corazones. Con Dios es ok, todo está bien. Y si sus hermanos o hermanas no van a perdonarle, no es su problema. Y mis hermanos y hermanas, cuando estamos viviendo en el pasado, no podemos vivir en este momento en el presente. Y también, si estamos viviendo en el futuro, hay gente que tiene mucho temor de su enfermedad, de coronavirus, que va a pasar o no, o de cáncer, o de un problema con su corazón, un ataque de corazón. Y es la verdad que el 90% que estamos preocupando del futuro nunca pasa. ¿Y qué pasa con esto? El futuro y también el pasado paraliza para vivir el presente. Si no estamos viviendo en el presente, somos en realidad personas muertas, porque solamente tenemos el presente, solamente Dios es. Dios está siempre en el presente. Solamente tenemos hoy para continuar la misión y a cada momento cuando estamos viviendo el presente. Cristo está diciendo para ser Él en la vida. Por favor, de tratar de ser una persona bondadosa a su familia, a la comunidad. La bondad es muy importante. La gente nunca va a perdonar su bondad porque este es el amor de Cristo. Y también si usted tiene la oportunidad para perdonar a una persona en su corazón, por favor de perdonar a esta persona. También, por favor, de continuar dar más que recibir. Por favor, de continuar tratar toda la gente con igualdad. Solamente en esta manera nosotros podemos vencer el racismo. Mis hermanos y hermanas, por favor de recordar las palabras, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Porque si tenemos miedo, mucho miedo, no estamos viviendo. Somos personas muertas si estamos viviendo en el pasado, en el futuro. Oremos que Dios nos dé la gracia para vivir hoy en el presente, para continuar todo lo que Él está pidiendo para continuar, para servir toda la gente sin excepción y según las necesidades, que todos nosotros un día seamos uno. Que Dios les bendiga. Amén. Mis hermanos y hermanas, también este es el día de los padres y normalmente tenemos una bendición. Voy a dar una bendición virtual a todos los padres que están participando en esta misa virtual con video. Primero, por favor, de responder, Señor, escucha nuestra oración. ¿Todos? Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros padres, quienes nos han dado vida y amor.
que podamos mostrarles reverencia y amor. Oremos al Señor. Por los padres que han perdido a un hijo a través de la muerte, que su fe les dé esperanza y su familia y amigos los apoyen y consuelen. Oremos al Señor. Por todos de nuestros padres que han fallecido, que Dios los lleve al gozo de su reino. Oremos al Señor. Dios amoroso, bendice a nuestros padres, que pueden ser fortalecidos como padres cristianos, que el ejemplo de su amor brille adelante. Concede que nosotros, sus hijos y hijas, podamos honrarlos siempre con un espíritu de respeto profundo. Concédenos esto a través de Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Santo, descienda a nuestros padres una vida más larga, mejor salud, una fe muy fuerte. Amén. La bendición de los padres va a reemplazar nuestra profesión de fe. Por favor, responder. Señor, escucha nuestra oración a todos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestro Papa Francisco, por nuestro obispo Blas, por sacerdotes muy dedicados, oremos al Señor. Por el fin de violencia en nuestras casas, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro mundo, oremos al Señor. Por nuestras parroquias Reina de los Ángeles y San Matías, que nosotros vamos a trabajar juntos para formar una nueva parroquia, oremos al Señor. Por todos los enfermos, especialmente Amalia Lorenzo, Nayeli, Dolores López, José Rodríguez, Felipe Aranda, Nora Ramirez, Guadalupe Avalon, Catherine and Michael Harvey, Lori Ernst, Martha Garcia, Rose Marie Schwartz, Meta McElroy, Josefina Cavita, Kathleen McCarthy, Carla Yaneth Hernandez, Jose Herrera, Bill Allen, Jim Baker, Cesar Diaz, Perita Tavis, Robert J. Vernon, Jose Barbosa, Ted Colcase Sr., Pamela Sunkins, Jim Cassian, John Shea, Joanne Paquette, Victorino Gallegos, Shirley Medicine, Antonio Beltran, John Nowinski, Joanna Wright, Ernesto Navarro, Sister Mary Andrus, Mark Belton, y todas las personas sufriendo de la enfermedad coronavirus, oremos al Señor. Por todos los difuntos, Mary Collins y Pedro Ruiz, Juan Gonzalo Urbina, Tessie y Janice Banasha, Glenn Keserowski, Stanley Keserowski, Ellen Banasha, Maria Fiedler, John Shiro Sr., Jeff Grace, Alejandro Romero, Pedro Salamanca, Teresa Salamanca, Virgilio Escarcega, Nick Stark, Raymond Sweeter,
Chris Armondot, Charlie Calucci, Robert Mohani, Michael Martinez, Roger Sullivan, Thomas Benson, Leo James Ford III, Flavio Castillo, Thomas Gianni, Thomas Hyder, Tom Vitale y Hillary O'Neill. Y todas las personas que fueron matadas por el coronavirus, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En silencio nosotros podemos añadir nuestras intenciones. Dios Todopoderoso, Padre de compasión y misericordia infinita, por favor de escuchar todas nuestras intenciones por tu Hijo Jesucristo, nuestra luz en la oscuridad, que viva reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte, a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor por Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia la salvación. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Blas, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Mis hermanos y hermanas, llenos de alegría por ser hijos y hijas de Dios, digamos con mucho amor la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tomen en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Por favor, de dar la señal de la paz uno a otro. Este es Jesús, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero palabra que bastará para sanarme el alma. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
oración para comulgar espiritualmente cuando no podamos recibir la Eucaristía. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salvada y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Mis hermanos, primero quiero dar gracias a Flor, y María, y Ken, y Patricia por su ayuda a nuestros ministros y esta misa. Estoy muy agradecido a todos de ustedes. Yo estoy seguro que ustedes están agradecidos a todos nuestros ministros que están participando aquí cada 8 días. También yo estoy muy agradecido a ustedes por su presencia aquí, por video o virtual, y también por sus donaciones, son muy importantes. Como ustedes han oído, hemos abierto hoy, en este fin de semana, empezando ayer con confesiones a las 9:30, 10:30. Vamos a tener confesiones de cada sábado, 9:30 a 10, estamos cambiando, y también tiene que registrar con el website o por favor de llamar a la oficina. Vamos a tratar, está limitado a este momento a 10 personas. También, mis hermanos y hermanas, después que hemos oído confesiones y también en el último viernes, hace 2 días que hemos celebrado también un funeral de uno de nuestros feligreses, Julio Urbina, su hermano está un lector aquí. Él falleció de coronavirus. Tuvimos un funeral con 11 personas, 10 urbinos, y todo estaba más o menos bien, porque tenemos que invitar, ellos tienen que registrar sus nombres. En caso de uno tiene una enfermedad en el futuro, también necesito voluntarios para, como se dice, sanitizar en todos los bancos de la bacteria y todo. Todas esas cosas tenemos que hacer y necesitamos muchos voluntarios. Con la gracia de Dios vamos a empezar el próximo domingo. Si la Arquidiócesis va a darnos permiso, no estoy más o menos seguro que ellos van, no estoy seguro 100%. Vamos a empezar con 3 misas a las 5 sábado en inglés, 10 a 9:30 y 10 a 12:30. Porque los voluntarios tienen que practicar cómo vamos a necesitar esas personas para saludar a la gente en la entrada y para dar la dirección donde ellos van a sentar, todas estas cosas. Y cuando ellos van a ir a la comunión, ellos van a sanitizar sus manos. Es muchas cosas que tenemos que hacer. Estamos practicando. Si todo esto está bien, el primer domingo de julio vamos a tratar con 50 personas. Pero si no tenemos voluntarios, no podemos continuar. Yo creo que en este momento, yo tengo voluntarios serios en este momento con las personas que han llamado en este fin de semana. Tengo serios 25. Tenemos 35 que han ofrecido su trabajo, su ayuda, pero tenemos 25 que van a venir, que yo estoy seguro. Necesitamos más voluntarios cuando tenemos más gente, porque nuestra meta es un día que vamos a tener 100 personas en esta iglesia si no tenemos un bacana. Si no tenemos un bacana de así, tenemos que continuar. Cuando vamos a tener bacana, podemos aumentar más. Por favor, rezar por nuestra parroquia,
Les extraño a todos ustedes y les amo a todos ustedes y a todos los padres otra vez, feliz Día de los Padres. Oremos. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes siempre. Amén. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios es